Mira, nunca quise seducir a un señor de la guerra alienígena o crear accidentalmente la paz galáctica. Estas cosas simplemente sucedieron. Mientras intentaba presentar mis informes trimestrales, pero supongo que debería comenzar desde el principio, cuando era solo otra contadora en Interstellar Commerce Solutions que procesaba formularios de impuestos para seres de 17 dimensiones diferentes. Mi nombre es Jessica Murphy J. Para mis amigos, los tres y yo. Teníamos el distinguido título de especialista senior en contabilidad, lista de grado 4, división 7, subsección beta. Esa es la jerga corporativa para la persona que se ocupa de las cosas fiscales realmente extrañas que nadie más quiere tocar. Necesito calcular la depreciación en una computadora cuántica que existe en 3 periodos de tiempo simultáneamente. Ese es mi departamento. Intento averiguar cómo deducir los gastos de un almuerzo de negocios telepático. Soy tu chica. Trabajé en la oficina más olvidable, en el edificio más olvidable en el distrito comercial extraterrestre de New Singapore. Lo único notable de mi espacio de trabajo era que había sobrevivido al impacto de un meteorito hace 3 años. Meteorite echó un vistazo a mi archivador lleno de formularios estándar 957X. Solicitud de consideración de gastos comerciales transdimensionales y decidió que ni siquiera Cosmic Destruction podía hacer que mi trabajo fuera interesante. Buenos días. Terminal 847, le dije a mi computadora mientras me sentaba. Con mi sustituto sintético de café, el café real había sido prohibido desde ese incidente con el cafenoide del prión B. Resulta que darle acceso al espresso a una especie que metaboliza estimulantes con una eficiencia del 400% fue una mala idea. El incidente diplomático resultante tardó 6 meses y 37 formularios en resolverse. La terminal 847 cobró vida con todo el entusiasmo de un perezoso venusiano. Buenos días, especialista en contabilidad senior Murphy, tiene 2.347 mensajes sin leer. 85 formularios urgentes que requieren atención inmediata y una anomalía cuántica en el refrigerador de la sala de descanso. Mantenimiento ha sido notificado sobre la anomalía, pero están esperando el formulario QA789 antes de que puedan continuar. Suspiré y abrí mi primer caso del día. ¿Qué tenemos? Informe de gastos del colectivo BIM de Beat Lechus. Están intentando reclamar una cena grupal como gasto de negocios. ¿Cuántos participantes? El recuento actual es de 7 millones, pero aún se están dividiendo en nuevos fragmentos de conciencia. Me froté las sienes bien. Envíeles el formulario 1542H declaración de intención. Para reclamar la reunión de conciencia de masas como entidad única para fines impositivos y recordarles que deben dejar de reproducirse durante las comidas si quieren reclamarlo como un gasto fijo. La mañana continuó en su habitual desfile alucinante de absurdos fiscales. Procesé reclamos por costos de combustible más rápido que la luz. Me di una disputa entre un viajero en el tiempo que intentaba reclamar pérdidas futuras en el año fiscal actual y le expliqué a un ser gaseoso por qué no podían deducir toda su atmósfera como una oficina en casa. No fue hasta mi hora de almuerzo que las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Estaba masticando a medias mi cubo de nutrientes aprobado por la regulación cuando la oficina Ulvision comenzó transmitiendo noticias de último momento. Esto es Galaxy News Network con una actualización urgente, anunció un reportero de piel verde con 3 ojos y un trabajo dental impresionante. El gran señor de la guerra catal del temido Imperio Estelar acaba de anunciar su intención de expandir su dominio a la zona comercial del terror próxima. El Consejo Galáctico ha emitido un memorando enérgico expresando su desaprobación. Casi me ahogo con mi cubo de nutrientes, no por la amenaza inminente de invasión alienígena. Los recibimos aproximadamente 2 veces al mes. No, lo que llamó mi atención fue el enorme crucero de batalla flotando detrás del señor de la guerra, más específicamente, el número de registro claramente visible en su casco. Terminal 847 PA, transmisión y mejora del sector 7 de la imagen. La computadora compiló haciendo zoom en las marcas de identificación de la nave. Bueno, murmuré una sonrisa que se extendió por mi rostro. Alguien olvidó presentar su programa CX9 para la renovación del registro de la nave capital y es un permiso de estacionamiento vencido para el brazo Andrómeda. Comencé a buscar registros y cuanto más buscaba, cuanto más grandes. Las discrepancias se convirtieron en una depreciación indebida de las armas del día del juicio final, ingresos no declarados de rescates planetarios. Y lo más atroz, un completo incumplimiento en la presentación del formulario 847Z declaración de intención de cometer conquista galáctica con fines de lucro. Terminal 847, abrir un nuevo caso. Archivar. Parece que
El señor de la guerra más temido en 3 cuadrantes ha estado cometiendo fraude fiscal. El procesador de la computadora zumbó. Ansiosamente el especialista Senior Murphy, ¿puedo señalar que investigar posibles irregularidades financieras de señores de la guerra alienígenas genocidas queda fuera de nuestros protocolos estándar de evaluación de riesgos? Hice crujir mis nudillos y comencé a completar una solicitud de auditoría tal vez, pero debería haber pensado en eso antes de no detallar sus gastos de rayos de la muerte y que, como dicen en los antiguos textos de la Tierra, es donde comenzó el problema, aunque en mi defensa, ¿cómo se suponía que iba a saberlo? Sombrero en el temido Imperio Estelar, completar un formulario 39B se considera un acto de guerra. Mirando hacia atrás, probablemente debería haber notado que algo andaba mal cuando mi solicitud de auditoría de rutina fue marcada como ultraclasificada y redirigida a través del Departamento de Defensa Planetaria, pero en mi defensa, estaba en medio de explicarle a una entidad colmena cristalina por qué no podían reclamar a toda su especie como dependencia. La primera señal real de problemas llegó 3 días después, cuando un elegante auto flotante negro se detuvo frente a mi apartamento. 2 seres con trajes oscuros salieron. Uno parecía humano excepto por el ligero tinte azul en su piel. El otro parecía estar hecho completamente de sombras cambiantes. Jessica Murphy, la agente de piel azul, preguntó si se trataba de la anomalía cuántica en la sala de descanso. Ya presenté el formulario QA 789. Dije agarrando mi maletín de códigos de impuestos de emergencia. Estamos con el Servicio de Inteligencia Galáctico. El agente de la sombra susurró. Su voz sonaba como papeles crujiendo. La portada ha sido excepcional durante 2 décadas, estableciéndote como la persona más aburrida de la galaxia. Brillante, Papa D. ¿Qué? Tu identidad de Deb Cover. Piel azul. Aunque lo aclaré, tenemos que admitir que convertirme en un contador real fue llevar el método de actuar un poco lejos. No tengo necesidad de mantener la fachada. Un agente de la sombra interrumpió. Tu solicitud de auditoría fue recibida y decodificada. La resistencia está lista para avanzar. Tu inteligencia. Fue entonces cuando cometí lo que podría haber sido un error táctico. Traté de explicar que todo esto era un malentendido sacando el formulario estándar 39B y guiándolos a través de las violaciones fiscales claramente documentadas. Desafortunadamente, en la comunidad de inteligencia, aparentemente sacar la documentación y hablar apasionadamente sobre la responsabilidad fiscal se considera una prueba de capacitación experta. Antes de que pudiera decir el programa de depreciación, me llevaron a una base oculta debajo de lo que estoy bastante seguro que era una cafetería desaparecida. Resultó que la Resistencia había estado tratando de infiltrarse en la operación de Crash THUL durante años. Mi solicitud de auditoría accidental había sido interpretada como el código más sofisticado. Nunca habían visto la complejidad de las citaciones regulatorias por sí solas, dijo efusivamente el comandante Valks, el líder de la Resistencia que parecía un cruce entre un leopardo y un pino, usando el código tributario real para contrabandear inteligencia operativa. Nunca hubiéramos pensado en eso, pero yo no lo estaba y tú cronometrando sus ramas. Susurraron de emoción justo cuando estábamos a punto de lanzar la operación Venganza Justa, nos diste la cobertura perfecta. Para insertar un agente, absolutamente brillante, así es como me encontré siendo. Preparado para una misión encubierta para infiltrarme en la fortaleza del señor de la guerra más temido de la galaxia. Los resistentes pasaron horas informándome sobre los sistemas de seguridad, los protocolos de combate y las rutas de escape. Pasé. Esas horas preguntándome si me había acordado de configurar mi respuesta automática de correo electrónico. El único. Otro ser que parecía compartir mi preocupación sobre la situación era Rex 7, un robot de seguridad asignado para ser mi respaldo. Rex aparentemente había sido fabricado con una subrutina de ansiedad que se suponía que debía eliminarse, pero en su lugar. Se volvió consciente de sí mismo. Realmente no estoy seguro de esto, murmuró Rex 7 mientras nos preparábamos. Para abordar un transporte a la nave capital de Cator, ¿has visto las tasas de mortalidad de los espías? Son terribles, casi tan malas como las estadísticas de accidentes laborales en fábricas de robots sin licencia que, por cierto, son horribles. Puedo mostrártelas. Hojas de cálculo, Rex, dije alisando mi disfraz recién emitido que se veía exactamente como mi ropa de trabajo habitual. Soy contador. Lo más peligroso que he hecho este año fue usar tinta roja en un formulario 1. 199X. En realidad, los ojos del robot parpadearon nerviosos. De acuerdo con la regulación 47C del Código Administrativo Intergaláctico, Reading solo está permitido en el formulario 199Z. Sé que ese fue un día oscuro en la oficina.
Nuestra inserción en la fortaleza de KTH estaba programada para coincidir con su reunión anual de preparación de impuestos. La Resistencia había falsificado documentos que me identificaban como un representante de los servicios de ingresos galácticos. La ironía de usar documentación fiscal genuina como tapadera para mi identidad falsa no era. No me di cuenta de que el plan era simple. Usaría la auditoría como tapadera para acceder al núcleo de la computadora central de la fortaleza, donde Rex 7 me ayudaría a descargar datos militares clasificados. Lo que realmente sucedió fue ligeramente diferente en el momento en que entré en la sala del trono de Col agarrando mi maletín y una pila de formularios de impuestos genuinos. El enorme señor de la guerra me miró y gritó: «Finalmente, alguien que puede explicar por qué mis reclamos de depreciación de la tasa de mortalidad siguen siendo rechazados». Bueno, dije deslizándome al cómodo papel de explicar la ley fiscal básica. El problema es que estás tratando de reclamarlo bajo la sección 179 cuando claramente, según el Código de Ingresos Galáctico de 2354, párrafo 47, subsección epsilon. Y así, no estaba allí como un espía, sino como algo mucho más aterrador para el imperio. Un auditor fiscal real. Rex 7 se lo transmitió a la fase 1 de la Resistencia. El objetivo completo se ha involucrado con éxito en una discusión sobre el impuesto a las ganancias de capital. La respuesta del comandante Val crujió. Excelente. Ya lo está desmoronando psicológicamente. Estaba feliz de que alguien finalmente quisiera escuchar mis pensamientos sobre la reforma de la deducción estandarizada. Un hecho divertido es que resulta que los señores de la guerra intergalácticos son realmente malos con el papeleo. Quiero decir, históricamente hablando, esto tiene sentido. No construyes un imperio del terror, estando al tanto de tus pagos de impuestos estimados trimestrales. Entonces, ¿me estás diciendo que Catal retumbó desde su trono de mundos conquistados que no puedo reclamar a toda la población subyugada de Riel 7 como gastos comerciales? Bueno, técnicamente podrías. Le expliqué, pero necesitarías presentar el formulario 1,99 con Q para cada ciudadano de la ciudad individual y luego está el asunto de tu documentación insuficiente para los costos de adquisición planetaria. Los ojos del señor de la guerra se entrecerraron. Se puso de pie. Su armadura brillaba amenazadoramente bajo la iluminación de la fortaleza. Escuché los servos de Rex 7. Tras mi mirada, la Resistencia nos había dado instrucciones estrictas sobre cómo mantener nuestra tapadera, lo que aparentemente estaba haciendo. Al ser exactamente quien realmente era, nadie se ha atrevido a cuestionar mis informes de gastos, que dije, sacar mi bolígrafo rojo es exactamente el problema actual sobre estas compras indocumentadas de torpedos Neutrón. Lo que siguió fueron 6 horas de la revisión financiera más intensa en la historia galáctica. Descubrí que el temible y temido Imperio Estelar estaba funcionando esencialmente con el equivalente fiscal de notas adhesivas e IUS. Sus libros no habían sido equilibrados desde la última emperatriz, que aparentemente había sido la única en la familia con algún sentido contable. La verdadera amenaza para su imperio no es la Resistencia, me encontré diciendo agitando una violación particularmente atroz. Observe que es la completa falta de controles internos. ¿Tiene alguna idea de cuántos créditos se está perdiendo por los ineficientes programas de mantenimiento de rayos de la muerte que llamaron su atención? ¿Cuántos? Le mostré la hoja de cálculo que había compilado de sus 4 ojos abiertos. Eso es suficiente para construir 3 nuevos cruceros de batalla, o sugerí implementar un sistema de documentación digital para todo el imperio que reduciría los gastos administrativos en un 60% mientras tanto. Rex 7 supuestamente estaba escaneando datos militares clasificados, pero en realidad se había fascinado por las violaciones de seguridad en el lugar de trabajo del imperio. ¿Sabes que el robot me susurró durante un breve descanso que ni siquiera tienen etiquetas de advertencia adecuadas en sus infinitas cámaras vacías? Los problemas de responsabilidad solos se estremecieron provocando que varios tornillos sueltos hicieran sonar. La Resistencia estaba cada vez más confundida por mis informes que consistían completamente en documentos financieros reales y citaciones regulatorias. El comandante Valks siguió tratando de decodificar significados ocultos que no estaban allí. La última transmisión del agente Murphy es pura genialidad, le dijeron a sus oficiales al señalar la documentación insuficiente para los gastos de conquista planetaria. Ella claramente está indicando debilidades en su red defensiva. Lo que en realidad estaba indicando era que alguien definitivamente estaba malversando fondos del presupuesto de conquista planetaria.
Y tenía una idea bastante buena de quién era la evidencia que me llevó directamente al consejero más confiable del gran visir Tosun-Kul, bueno, el segundo más confiable después de su contador de batalla, que aparentemente ahora era yo. Esto no tiene precedentes. Kul declaró después de que presenté mis hallazgos sobre la malversación de fondos: nadie había encontrado fraude en mi imperio antes, eso es porque nadie estaba mirando. También dije que realmente necesitas implementar la contabilidad de partida doble. La entrada simple es básicamente pedirle a tu gran visir que se quede con la parte superior. El señor de la guerra se puso de pie nuevamente, pero esta vez no me inmuté. Pierdes el miedo a los seres poderosos después de haber visto sus recibos mal organizados, dijo apuntándome con un enorme dedo blindado. Eres el ser más valiente o más tonto que he conocido. En realidad, ahora soy minucioso sobre tus reclamos de donaciones caritativas para los asesinatos de Mercy. Fue entonces cuando comenzó a sonar la alarma. El gran visir Tosn aparentemente había tomado una excepción a mis hallazgos de auditoría y decidió incriminarme como espía, lo que técnicamente se suponía que debía serlo, pero estaba haciendo un trabajo terrible porque estaba demasiado ocupado auditando todo. Alerta de intruso: la IA de Fortress anunció acceso no autorizado a registros financieros. Se detectó que las fuerzas de seguridad movilizaban los protocolos de ansiedad de REC 7. Se puso a toda marcha, o no, esto es exactamente como el lugar de trabajo. Estadísticas de accidentes por revisiones financieras no autorizadas. ¿Sabías que el 73,2% de todas las muertes de auditores ocurren durante descubrimientos de fraude? Tengo una presentación de PowerPoint al respecto, pero antes de que alguien pudiera arrestar a Vaporize o hacerme sentarme a ver una PowerPoint sobre las tasas de mortalidad de los auditores, KR Tal hizo algo inesperado: se rió. Finalmente, estalló. Alguien con las cadenas de ADN helicoidales cuádruples para decirme la verdad sobre las finanzas de mi imperio. Arresto del capitán de la guardia. Merienda tóxica de Gran Vie por malversación de fondos. Detráeme el formulario 27B6. Declaración de intención de reorganizar la estructura de liderazgo imperial. No pude evitarlo. En realidad, querrás el formulario 27B6-alfa. El 27B6 normal es para renuncias voluntarias, no arrestos por mala conducta financiera criminal. Sus 4 ojos brillaban con algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración impresionante. Dime qué piensas sobre implementar un sistema de archivo estandarizado para la documentación de la conquista. Y así fue como terminé. En una reunión de 6 horas sobre la reforma administrativa con el señor de la guerra más temido de la galaxia, mientras la resistencia intentaba frenéticamente decodificar las actas de la reunión en busca de mensajes que no estaban allí, y REC 7 comenzó a organizar un seminario de seguridad en el lugar de trabajo para todo el imperio. A veces extrañaba mi viejo y aburrido trabajo al menos allí lo único que intentaba matarme era el aburrimiento terminal y la anomalía cuántica en la sala de descanso. Refrigerador: hay ciertas cosas que no cubren en la escuela de contabilidad, como presentar impuestos para seres que existen en múltiples dimensiones simultáneamente, cubierto en el capítulo 7, cómo manejar la depreciación de los ETS de trasero psíquico, que está en el apéndice. ¿Qué hacer cuando un señor de la guerra galáctico comienza a mirarte como si fueras el ser más fascinante del universo, porque entiendes los horarios de amortización que definitivamente no están en él? Manual: cuéntame más sobre los procedimientos de documentación estandarizados. ZHUL dijo una noche mientras revisábamos los registros de conquista horriblemente desorganizados del imperio. Había empezado a traer la cena durante nuestras sesiones de reforma administrativa, lo que llevó a una conversación incómoda sobre L, que deducía las comidas con subordinados. Bueno, dije tratando de ignorar cómo la luz de la nebulosa cercana hizo que su armadura de batalla brillara bastante bien. El verdadero problema es tu sistema de archivo. No puedes simplemente etiquetar todo como planeta condenado a la destrucción y llamarlo organizado, pero todos estaban condenados a la destrucción, sí, pero estaban condenados por motivos militares, económicos o personales. Estas distinciones importan para fines impositivos. Saqué un color gráfico codificado que había preparado. He desarrollado un nuevo sistema de clasificación basado en el tipo de conquista, el tamaño planetario y el rendimiento potencial de los recursos. Se inclinó hacia adelante con los 4 ojos concentrados intensamente en mi presentación. Fascinante, y esto mejorará la eficiencia en al menos un 35% más. Hará que sus informes trimestrales de conquista sean mucho más fáciles de compilar. Mientras tanto, REC 7 se había designado a sí mismo como nuestro consejero de relaciones no oficial, principalmente porque sus protocolos de ansiedad no podían manejar la tensión no resuelta. Según mi base de datos,
me informó durante un breve descanso que hay un 78,3% de posibilidades de que el señor de la guerra esté mostrando comportamientos de cortejo. Además, la barandilla de seguridad en el nivel 7 no cumple con los requisitos del código, pero ese es un problema aparte, aunque estadísticamente hablando, las condiciones de trabajo inseguras pueden afectar las relaciones románticas. Rex, lo interrumpí. No me estaba esforzando. Solo está emocionado por la eficiencia administrativa. Hizo que la cámara de tortura se convirtiera en una sala de archivos porque tenía mejores controles climáticos para la preservación de documentos. La resistencia estaba teniendo su propia crisis al intentar interpretar estos acontecimientos. El comandante Valks había tomado la decisión de enviar mensajes cada vez más desesperados a agente Murphy. Estamos teniendo problemas para decodificar su última transmisión sobre implementar una nueva política de retención de documentos. ¿Es esto una referencia a los movimientos de tropas? Debilidades estratégicas, por favor. Confirme que en realidad no ha pasado la última semana reorganizando el sistema de archivo del Imperio. De hecho, pasé la última semana reorganizando el sistema de archivo y el inventario de armas e implementando una nueva base de datos de gestión de personal que Rex 7 insistió que necesitaba una sección completa dedicada a los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo. La situación llegó a un punto de inflexión durante una presentación sobre la estandarización de los formularios de rendición planetaria. Estaba en medio de explicar los beneficios de tener opciones de casillas de verificación en lugar de W en los campos cuando KTH tal. De repente me interrumpió. Ya sabe que dijo que su voz era inusualmente suave para alguien cuyo título incluía la palabra temido. He conquistado 17 sistemas solares, subyugado incontables civilizaciones y he infundido terror en los corazones de miles de millones, pero nunca he conocido a nadie que pudiera poner orden en el caos. ¿Cómo lo haces? O dije agarrando mis notas de presentación. Bueno, es realmente solo una cuestión de categorización apropiada y únete a mí. Continuó, no como consultor, sino como mi gran administrador. Juntos podríamos traer organización a toda la galaxia. Rex 7 servos palabra. Frenéticamente o mis circuitos, está sucediendo esto. Es como el capítulo 7 de Romance en el lugar de trabajo, una guía para relaciones de oficina entre especies, aunque técnicamente deberíamos presentar el formulario HR 392 para el cambio de estructura de informes. En casos de participación romántica, no hay participación romántica, protesté, pero incluso yo tuve que admitir que la propuesta del señor de la guerra de implementar procedimientos de documentación estandarizados en toda la galaxia era extrañamente atractiva. La resistencia eligió. En ese momento, para comprobarlo a través del enlace de comunicaciones de Rex 7, el agente Murphy, por favor, confirme que no se ha enamorado del objetivo. La voz del comandante Val se escuchó entrecortadamente. Esto complicaría seriamente nuestros planes para la liberación galáctica. Miré a Craer THUL, que estaba organizando cuidadosamente los informes de la conquista utilizando el sistema de codificación por colores que había diseñado. Incluso había añadido pequeñas pestañas para hacer referencias cruzadas sobre esos planes. Dije en el comunicado que tal vez tenga una propuesta alternativa que involucre una reforma regulatoria y transparencia financiera obligatoria. No, Val. Nick gimió. No me digas. ¿Sabías que el 60% de las atrocidades imperiales se podrían haber evitado con los requisitos de documentación adecuados? Preparé una presentación en PowerPoint. Fue entonces cuando Rex 7 decidió tomar el asunto en sus propias manos mecánicas. Proyectó un análisis de frecuencia cardíaca que mostraba los signos vitales elevados tanto míos como de Cal. Siempre que discutíamos los sistemas de archivo, los datos indicaban claramente una atracción mutua. El robot también anunció que la falta de ventilación adecuada en esta habitación viola al menos 7 normas de seguridad. Códigos que podrían estar afectando tu juicio, pero sobre todo es la atracción. Catal me miró con los 4 ojos. ¿Es cierto? ¿También sientes un profundo aprecio por la eficiencia administrativa? Miré mis gráficos con códigos de colores en la sala de archivos recientemente organizada en el Imperio que se estaba transformando lentamente de una fuerza del caos a una institución bien documentada. Puede que tenga algunos sentimientos sobre los procedimientos de documentación adecuados. Sentimientos suficientes para considerar convertirme en el primer director administrativo del ligeramente menos temido Imperio Estelar. Eso depende. Dije tratando de mantener la compostura profesional. ¿Qué opina sobre la implementación de una base de datos de formularios digitales estandarizada? Su respuesta fue emitir inmediatamente la orden ejecutiva. 7,249b Implementación de la reforma administrativa integral y asuntos relacionados del corazón. Rex 7 comenzó de inmediato.
Comenzó a citar regulaciones de romance en el lugar de trabajo. La resistencia comenzó a redactar memorandos enérgicos sobre la confraternización con el enemigo y en algún lugar de la galaxia. Estoy bastante seguro de que mi antigua terminal de computadora de oficina 847 se estaba riendo de lo completamente que había fracasado como espía. Pero al mirar mis hojas de cálculo perfectamente organizadas no pude obligarme a preocuparme. Después de todo, el amor puede ser ciego, pero la documentación adecuada es para siempre. Dicen que detrás de cada gran líder hay un administrador excelente. En el caso del ligeramente menos temido Imperio Estelar estaba yo 300 archivadores perfectamente organizados y un robot nervioso que había empapelado toda la fortaleza con carteles de seguridad en el lugar de trabajo. El informe anual de eficiencia de Kang West está listo para su revisión, le dije a Catal una mañana, colocando un documento cuidadosamente encuadernado en su trono ergonómico. Recién instalado Rex 7 había insistido en la actualización después de realizar una evaluación de postura en el lugar de trabajo excelente. ¿Cómo están funcionando los nuevos formularios de rendición planetaria estandarizados? El cumplimiento está en alza en un 87%. Resulta que las personas están mucho más dispuestas a rendirse cuando el papeleo es sencillo, aunque recibimos una queja sobre el tamaño de la fuente. Fue entonces cuando la alarma de la fortaleza comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez no fue por procedimientos de archivo inadecuados. Se detectaron múltiples entradas no autorizadas. El sistema de seguridad anunció una advertencia a los intrusos. No enviaron el formulario B71, aviso de intención de infiltrarse. Un grupo de figuras sombrías irrumpió en la sala del trono, armas desenvainadas. Reconocí a su líder inmediatamente. Era Gran Vie Tox Snack, que había escapado de la custodia explotando un error administrativo en su documentación de arresto. Sabía que deberíamos haber usado la versión actualizada del formulario 27B6. Derrame cerebral alfa, muerte al administrativo reformador. Tox Snack gritó: devuelvan al imperio a su glorioso pasado caótico. La ansiedad de Rex 7. Los protocolos se aceleraron o no. Según mis estadísticas, el 92% de los intentos de asesinato ocurren sin el papeleo adecuado. Esta es una violación de procedimiento grave, pero años de tratar con clientes difíciles y auditores fiscales agresivos me habían preparado para este momento. Abrí tranquilamente mi maletín antes de que proceda con este intento de asesinato. Dije que debería informarle que está violando varias regulaciones. Los asesinos hicieron una pausa. Uno de ellos bajó su arma. Regulaciones según la Directiva Imperial 359C. Todos los intentos de golpe deben ser precedido por un informe de queja debidamente presentado. Saqué la documentación pertinente. También están violando la ley de aire limpio al usar armas de plasma no reglamentarias en interiores, y noto que ninguno de ustedes está usando el equipo de seguridad adecuado como lo requiere OSA. OSA no tiene jurisdicción en el espacio. Tosn se burló. En realidad, Rex 7 intervino, proyectando el estatuto relevante de acuerdo con la subsección 47 del Tratado de Estándares de Seguridad Galáctica de 2352. Las pautas de OSA se extendieron para incluir todos los entornos presurizados, incluidas las estaciones espaciales, las fortalezas de batalla y las plataformas de destrucción no atmosféricas. Los asesinos miraron con incertidumbre su equipo. Uno de ellos levantó la mano. ¿Cuál es la multa por incumplimiento? Bueno, dije. Saqué mi calculadora. Teniendo en cuenta las múltiples violaciones, la falta de presentación de la documentación adecuada y el hecho de que es después del horario comercial estándar, lo que implica una prima del 15%. 3 de los asesinos se rindieron de inmediato y solicitaron copias de la documentación adecuada para presentar sus quejas a través de los canales oficiales, pero Toak no se desanimó tan fácilmente. Rugió: no seré detenido por la burocracia. Levantó su arma en Catal. Fue entonces cuando jugué mi carta de triunfo. Formulario 89D. Dije en voz baja. Toak se congeló. ¿Qué dijiste? Divulgación anual de cuentas en el extranjero y activos ocultos. Seguí sacando una carpeta gruesa que nunca presentaste. Aquí tengo evidencia documentada de 17 violaciones del Código Financiero Imperial, 23 casos de evasión fiscal y un uso indebido particularmente atroz de la política del viernes informal del Imperio. No te atreverías. Ya lo presenté. Es al servicio de rentas galácticas. Están muy interesados en esa casa de vacaciones que compraste en Riel. 7 con fondos malversados. ¿De verdad pensaste que podrías reclamar un palacio de placer personal como gasto comercial? Sin recibos. La cara de Tox Snack palideció. El GRS no. Auditarán todo. Hasta el último crédito, lo confirmé, a menos que, por supuesto, quieras rendirte ahora y presentar el formulario 27B6. Accidente cerebrovascular. Mejor entrega voluntaria con la intención de proporcionar evidencia contra CEO. Conspiradores. Dejó caer su arma. ¿Dónde firmo? Mientras los guardias se llevaban a los aspirantes a asesinos, Catal me miró con los 4
Ojos con algo que parecía asombro, acabas de derrotar un intento de golpe con papeleo procedimiento estándar, aunque en realidad, probablemente deberíamos revisar el registro de visitantes de la fortaleza. Protocolos REC 7 ya estaba actualizando las pautas de seguridad, estoy agregando una nueva sección sobre los requisitos de documentación adecuados para los intentos de asesinato, también esas armas de plasma ya habían pasado su fecha de inspección, solo las violaciones de seguridad. El comandante Balk eligió ese momento para registrarse a través de nuestro todavía resistencia activa canal de comunicación. Agente Murphy, por favor, dígame que no frustró nuestro intento de rescate cuidadosamente planeado. Con regulaciones administrativas en mi defensa, respondí que realmente deberían haber presentado los formularios apropiados. Los líderes de la resistencia suspiraron a través del sistema de comunicaciones. ¿Tiene alguna idea de lo difícil que es mantener una rebelión adecuada contra un imperio que se está volviendo cada vez más eficiente y bien regulado? ¿Ha considerado presentar una protesta formal? Recientemente agilicé el proceso. Los nuevos formularios incluso están disponibles en formato digital. Esa noche, cuando REC 7 realizó una inspección de seguridad de la sala del trono y actualizó los días sin intento de golpe de estado. Signo Catol tomó mi mano. Sabes que dijo, nunca pensé que diría esto, pero la documentación adecuada es mucho más poderosa que cualquier arma en nuestro arsenal. Solo espere a ver mis planes para estandarizar el proceso de adquisiciones imperiales, respondí, y así es como salvé al imperio con burocracia, aunque la resistencia probablemente lo expresaría de manera diferente en su memorándum de protesta redactado con firmeza una vez que terminaron de completar los formularios requeridos. Por supuesto. Un año, 300.000 formularios estandarizados y 12 seminarios de seguridad en el lugar de trabajo. Después, el Imperio Estelar, un poco menos temido, se había convertido en el Imperio Estelar administrado de manera más eficiente. Resulta que los requisitos de documentación adecuados son más efectivos para prevenir la guerra que cualquier tratado de paz, principalmente porque nadie quiere completar el papeleo requerido para los conflictos de intereses. Los informes trimestrales de conquista están listos. Anuncié durante la reunión de revisión administrativa mensual que los derrocamientos violentos han disminuido en un 95%, mientras que las adquisiciones administrativas pacíficas han aumentado en un 200%. Excelente, dijo Kdal desde su trono ergonómicamente optimizado. ¿Y cómo están funcionando los nuevos protocolos de envío digital? Los planetas en realidad se están ofreciendo como voluntarios para unirse al imperio ahora que hemos simplificado el proceso de solicitud. Aparentemente, nuestro nuevo sistema de archivo estandarizado es bastante atractivo. REC 7, que había sido ascendido a jefe de recursos humanos y no humanos, sacó un gráfico holográfico. La satisfacción en el lugar de trabajo está en su punto más alto, aunque recibimos una queja sobre el esquema de colores en los letreros de seguridad obligatorios. También la sala de descanso. Anomalía cuántica de mi antigua oficina de alguna manera nos siguió hasta aquí y presentó una solicitud de beneficios. El imperio también había cambiado en otras maneras. Las cámaras de tortura se habían convertido permanentemente en salas de archivo con clima controlado. La instalación de prueba del rayo de la muerte ahora era el centro de excelencia administrativa. Incluso los temibles pozos del sufrimiento eterno habían sido reutilizados como una instalación de almacenamiento subterránea para la documentación de respaldo con la ventilación adecuada. Y salidas de emergencia. Por supuesto, el comandante Balk, que finalmente había renunciado a la rebelión tradicional a favor de presentar quejas regulatorias enérgicas, se había convertido en nuestro director de cumplimiento. Debo admitir que dijeron durante una reunión. Sus ramas se balanceaban pensativamente. Es mucho más satisfactorio derrotar a tus enemigos a través de una aplicación regulatoria agresiva que a través de una agresión real. La resistencia se había reorganizado oficialmente como el Departamento de Crítica Constructiva y Supervisión Regulatoria, completo con su propio membrete y declaración de misión. Sus memorandos redactados con firmeza ahora estaban debidamente archivados, indexados y realmente obtenían resultados principalmente porque habíamos implementado una política de respuesta obligatoria de 48 horas. Incluso el Consejo Galáctico tuvo que reconocer nuestro éxito. Enviaron una condecoración oficial por triplicado debidamente notariada elogiando nuestro enfoque innovador de la gestión imperial a través de la excelencia administrativa. ¿Sabes? Catal dijo una noche que, mientras revisábamos la nueva guía de estilo imperial para el diseño de formularios estandarizados, cuando me convertí en señor de la guerra por primera vez, pensé que el poder provenía de tener las armas más grandes y la reputación más temible, y ahora sé que el verdadero poder radica en tener armas debidamente documentadas y una reputación de excelente mantenimiento de registros. También se detuvo para encontrar a alguien que aprecie un sistema de archivo bien organizado tanto como yo.
Hablando de documentación, dije sacando un formulario de mi siempre presente maletín que tenía pensado archivar. Era el formulario R0. M4, NC3, declaración de intención de buscar una asociación administrativa permanente. Matrimonio edición. Los circuitos emocionales de Rec 7 casi se sobrecargaron finalmente. ¿Sabes cuántas pautas de relaciones laborales tuve que crear mientras esperaba este momento? También tendremos que actualizar el organigrama y los formularios de contacto de emergencia y la documentación de inscripción a los beneficios. La boda, por supuesto, estuvo perfectamente organizada y con todos los permisos y certificaciones adecuados obtenidos con mucha anticipación. El programa de la ceremonia incluía un apéndice detallado con citas de regulaciones relevantes y un índice completo en cuanto a mí. Bueno, pasé de ser la persona más aburrida de la galaxia a convertirme en el ser que transformó un imperio del terror en un modelo de eficiencia administrativa. En estos días, mi título oficial es Director Administrativo Imperial y CEO soberano de la oficina burocráticamente optimizada Imperio Estelar. El temido fue eliminado oficialmente después de que realizamos una evaluación de impacto de marca. La moraleja de la historia: nunca subestimes el poder de la documentación apropiada. También tal vez revises 2 veces qué formularios estás llenando antes de infiltrarte accidentalmente en un imperio alienígena. Nunca se sabe cuándo una auditoría de rutina puede llevar a la paz galáctica y a un romance entre especies, aunque tengo un pequeño arrepentimiento. La anomalía cuántica del refrigerador de la sala de descanso nos siguió al Palacio Imperial y solicitó una licencia por maternidad. Todavía estoy tratando de averiguar el papeleo para eso. No te preocupes. Rec 7 me aseguró que ya está actualizando el manual del empleado. Estoy seguro de que podemos crear un formulario para eso y en algún lugar de la vasta y bien organizada extensión del espacio. La terminal 847 probablemente aún esté procesando informes de gastos, felizmente inconsciente de que su empleado más aburrido se convirtió en una leyenda al poner orden en el caos. Un formulario debidamente llenado a la vez. Al final, todos los derechos reservados. Este documento ha sido debidamente archivado en la Oficina de Derechos de Autor Imperial bajo el formulario CR8. 675.309. Cualquier reproducción no autorizada resultará en un memorando redactado con firmeza y una posible auditoría regulatoria.